el estado de nuestro corazón, según la condición de nuestro corazón, así seremos como dadores. Dice que no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted no puede sentirse triste cuando usted da. Usted no puede dar porque tiene una necesidad para recibir a cambio. El que da es porque está evidenciando la señal de que ya tiene, porque la mano de Dios se ha extendido sobre su vida. Y decía la palabra, te quiero bendecir, pero ¿por qué te duele estrechar tu mano? ¿Por qué te duele extender tu mano para dar? Y la palabra nos enseña que aquel que extiende su mano para dar, no se le acortará para recibir. Y hay algo que el enemigo ha venido socavando sobre la iglesia y en los cimientos de la misma. Y es el tema diezmos y ofrendas. Y sobre eso quiero predicarles y ministrarles en esta noche. Sobre los diezmos y las ofrendas. Sobre los escarnecedores del diezmo. Porque cuántos no nos cuestionan en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestra familia. ¿Para qué vas a seguir dando? ¿Estás enriqueciendo al pastor? Se están haciendo millonarios con lo que tú llevas a la iglesia. Cuando hay una mente necia, con cero entendimiento y revelación cero también, es común que recibamos esas burlas, esas amenazas. No lo hagas más, no seas bobo. Mira aquel cómo anda y mira tú cómo estás. Y tenemos que entender que lo que es de Dios y punto. ¿Sí o no? Cuando los judíos le preguntaron al Señor, ¿tenemos que pagar impuestos a los romanos? ¿Cuál fue la respuesta? Aleluya. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Si usted es un patentado, si usted tiene un negocio privado, usted sabe que usted tiene que pagar un fisco. Usted sabe que usted tiene que pagar un impuesto. Y no tienen que recordárselo, porque sabe que si no, la deuda crece si se olvida. Entonces, ¿por qué estamos invernando espiritualmente y no acabamos de entender de que darle a Dios es grato? De que darle a Dios es bueno y es beneficioso para el pueblo. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestras ofrendas. Dios lo que necesita es ver que en su creación haya un corazón dispuesto para dar. Esa es la evidencia de que Él nos creó para transformarnos, para que su gloria sea manifiesta. El diezmar y el ofrendar nos hace desprendidos del dinero. ¿Saben qué? Muchas veces es un escorpión lo que está en nuestra billetera o una ratonera que nos duele meter la mano para darle al Señor. Y no le estoy manipulando, abro un paréntesis. Sencillamente le estoy trayendo a memoria lo que el Señor decía en el tiempo profético: te quiero bendecir, pero no te veo que eres diligente para dar. ¿Saben qué? Genéticamente somos diligentes para pedirle a Dios, ¿sí o no? Cada vez que tenemos una necesidad, corremos a los pies del Señor. Pero cuando nos toca darle, qué negligentes somos. Y nos hemos olvidado que todo lo que poseemos ha venido de su mano. Sus bienes son de Dios. Su familia es de Dios. Su vida es de Dios. ¿Saben qué? Somos un medio básico en sus manos. Somos vasijas en manos del alfarero. Y Él nos da la forma que Él quiera y nos da el tratamiento que Él estime a su conveniencia. Y quiero
hacerles ver que desde el principio el enemigo ha estado atacando esta área de los diezmos y las ofrendas, pero la gloria del Señor siempre se va a manifestar. Y cuando hay un dador alegre, aquel que abundantemente da y lo da con gozo, sabiendo que ya ha sido bendecido y no sacando cuentas para quién o para dónde va, sino que está viendo que Dios le ha bendecido y que tiene para dar, porque ha venido de la mano del Señor. Ese va a ser bendecido. Ese se manifiesta en la palabra de Dios. Y vamos a ir al principio. Vamos a ir al Génesis capítulo 14, verso 17. Dice la palabra del Señor que cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, que era un rey sirio, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma, escuche bien, salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Muchas veces cuando llegamos gloriosos y triunfantes, el enemigo va a enviar al rey de Sodoma a nuestro encuentro, porque sabe que hay botín. Cuando hay bendiciones, repita conmigo, cuando hay bendición celestial hay botín para el pueblo de Dios. Cuando Dios respalda y prospera, hay botín para el pueblo de Dios. Pero el enemigo va a mandar a sus secuaces. ¿Sabe lo que significa Sodoma? Incinerar. ¿Y quién era entonces el rey de Sodoma? Un incinerador. Abra un paréntesis y déjenlo ahí que vamos a continuar hablando de él. Pero dice que y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. ¿En qué nos deleitamos el domingo pasado? En la mesa del Señor, que había pan y vino. Quiero que note algo. Técnicamente es la primer santa cena que registra la palabra del Señor. ¿Pero a quién envió Dios? A un sacerdote. A un sacerdote, no mandó un extraño, a alguien que estaba calificado, con llamado, con unción, con revelación a ministrar. Porque se dio cuenta que Abraham venía con un botín y que el enemigo quería arrebatárselo. Dios no quería darle las riquezas de Abraham a Melquisedec, para nada. Dios lo que quería era bendecir el botín que traía Abraham. Y luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Mire para qué enviaron al sacerdote, para bendecirle. ¿Usted no es hijo de Abraham? Para eso fuimos enviados, para bendecirles. Por eso comencé este tiempo y fue el Espíritu bendiciéndole con bendición de los cielos sobre su vida. Usted tiene un botín cuando usted está en este lugar. El hecho de que usted está aquí a esta hora y en este tiempo es porque ya usted tiene un botín asegurado. Ya usted vino de derrotar a Kedorlaomer y a los que estaban con él. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué vino el diezmo a Abraham? Por revelación, por la ministración que le dio el sacerdote. Pero note algo interesante e importante. Melquisedec no fue bendecido. El que bendice es el sacerdote. Bendice la ofrenda y bendice al oferente. Es usted el que recibe la bendición cuando trae ofrenda y diezmo. Es usted, no es el sacerdote. El sacerdote está instituido para oficiar. Por eso es que quiero que vea la ganancia en darle a Dios. De entrada usted está recibiendo bendición. Y el sacerdote bendice al Dios Altísimo porque fue Dios quien propició que Abraham llegase victorioso y con un botín. Pero ¿por qué le sale al encuentro el rey de Sodoma? El incinerador. Si usted va a la palabra técnica,
Un incinerador es aquel que está para destruir toda materia orgánica. Es aquel que te va a enviar el enemigo para que no quede vestigio ni de quién fuiste ni de quién eres. Es algo para en lo espiritual borrar tu ADN celestial. Es alguien para no dejar pruebas de la gloria de Dios manifestada en ti cuando Él te bendice y te multiplica con bendición de los cielos. Por eso es que le mandaron al rey de Sodoma. ¿Y saben qué? Y Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre de Melquisedec significa, dice Hebreos 7:2, rey de justicia, rey de Salem, que es rey de paz. Quien te va a bendecir no es el rey de Sodoma cuando tú ofrendas. Es un rey de justicia y es un rey de paz. ¿Figura de quién? Ayúdame a predicar. Figura de Cristo. Es Cristo quien te bendice cuando tú ofrendas. Es Cristo quien te bendice cuando tú diezmas. Pero el enemigo viene atacando porque sabe que hay bendición cuando le damos a Dios. El enemigo no está quieto, no coge vacaciones, apréndalo. El enemigo no toma vacaciones. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. El otro día la anciana Rebeca lo ministraba en el tiempo de las ofrendas. Y es impresionante. Mire lo que astutamente el enemigo le pide a Abraham: dame las almas. Dame los oferentes, porque si no están las almas, ¿quién va a pasar al altar a ofrendar? Pero voy más atrás. El libro de Job capítulo 1, verso 14, dice que cuando estaban los bueyes arando y las asnas pastando, vinieron y los hurtaron. Y luego, en el verso 16, dice que cuando estaban las ovejas pastando, vino un fuego que incineró a las ovejas y a los pastores. ¿Quién envió el fuego? El incinerador. Vaya la palabra y búsquelo. Y dice el verso 17, que entonces vinieron los caldeos y hurtaron los camellos. ¿Saben qué? En este pasaje lo que el enemigo atacaba era la ofrenda, porque dice el mismo capítulo 1 del libro de Job, que Job levantaba altar a diario y presentaba ofrenda al Señor por si sus hijos pecaban. Si no habían animales, no había sacrificio. Con Job, el enemigo atacó la ofrenda, pero con Abraham estaba atacando los oferentes. El enemigo viene cambiando sus estrategias y usted va a entender al final qué es lo que se viene atacando en este tiempo. Y Abraham contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y mira el verso siguiente lo que dice: que no tomaré nada de lo que es tuyo. ¿Saben qué le estaba diciendo Abraham al rey de Sodoma? Yo no necesito nada que venga de tu mano, porque con la bendición del rey que creó los cielos y la tierra, me es suficiente y me ha enriquecido a mí. Y si tomo algo de tu mano dirás, porque yo enriquecí a Abraham. Por eso es que le dice que ni una cuerda de sus sandalias, ni un lazo de sus sandalias, ni un hilo de la correa de una sandalia iba a tomar de su mano. La iglesia tiene que saber reconocer de dónde viene su prosperidad. Y si no viene de parte de Dios, quiero que entienda que es falsa prosperidad. Tenemos que entender que no es el rey de Sodoma quien extiende su mano para bendecir la iglesia. Es el Dios vivo, aquel que nos vio en miseria, aquel que se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Como decía, porque yo envié a mi Hijo amado, la mayor de las ofrendas, la que nadie podrá ni igualar y mucho menos superar por nosotros. Quiero que entienda que siempre va a existir un altar y va a existir un sacrificio, porque es pacto, porque es
es un tiempo donde hay restauración, donde las relaciones comienzan a fluir. Y quiero que note algo. Dice el libro de Génesis capítulo 30, verso 25. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Técnicamente fue lo que le dijo el Señor a Dios: envíame a esa tierra que yo voy a pagar un precio, yo me voy a entregar porque yo quiero salvar esa creación tuya. Porque yo estaba contigo. Dice que en el principio era el verbo. Y cuando dice haremos al hombre a nuestra imagen, Cristo estaba con el Señor ahí. Dice envíame a mí, envíame a esa tierra que yo voy a rescatar, yo voy a pagar por ellos. Pero dice que cuando da luz a José, y cuando vamos al original la palabra José es la H 3130 y significa el que añade, aumentar, bendición, concebir, crecer, multiplicar, superar. Es cuando viene un tiempo de bendición, es cuando viene un tiempo de crecer y de multiplicarse, como este tiempo donde ha llegado la iglesia, que Dios va a enviar y va a anunciar que se mueva un campamento, que se mueva una familia, que el sacerdote pase a otra dimensión, que el pueblo pase a otra dimensión. ¿Saben qué? Los precios están disparados a nivel internacional. La crisis económica es global. No la estamos padeciendo solamente nosotros. Y tenemos que entender que lo que Dios ha hablado se va a cumplir para la iglesia como prueba, pero para el mundo como juicio. Y entonces Dios nos está probando a ver qué tan diligentes somos en darle, porque Dios nos quiere bendecir. Dios le quiere bendecir, amado hermano. Despierta, decía la iglesia. Despiértate tú que duermes y te levantará Cristo de los muertos. Despierta. Muchas veces pensamos que somos merecedores de las cosas que podemos poseer y no entendemos que ha sido la misericordia de Dios extendiéndose en nuestras vidas. ¿Saben qué? El dinero no es malo. La prosperidad no es mala. Malo es el amor al dinero, la idolatría a la prosperidad. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando nuestros planes y proyectos pasan a ser lo primero. Pero cuando usted entiende que el fruto que ha llegado a su vida, como le llegó en este tiempo a Jacob, y usted va a entender por qué Jacob le habla a Labán. Dice que cuando Raquel ha dado a luz a José, le dijo: dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Le estaba diciendo: dame lo que es mío. Llegó el tiempo donde yo te he pagado el fisco. Llegó el tiempo donde el impuesto, aquello que tú habías puesto sobre mí como pacto, yo lo he cumplido. Pero llegó el tiempo de yo crecer, multiplicarme y hacer multiplicar a los míos. La iglesia no puede ser un neonato que dependa de la mano de un hombre. La iglesia tiene que aprender a depender del cordón espiritual y umbilical que nos conecta directamente al Espíritu Santo, que por medio de él viene la revelación de cómo, cuándo y dónde nos prospera, que por medio de él viene la revelación de por qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados y el lugar que vamos a ocupar. Cuando usted diezma y ofrenda, usted está siendo reconocido espiritualmente. En lo físico no es necesario que el hombre te reconozca. Si usted nota, no tenemos diezmario, no tenemos mural en casa de que si el hermano Ciclano diezmó y Perencejo no lo hizo, de que en tanto están las finanzas por el... No, si aquí lo que se mueve es la gloria de Dios. La palabra dice que tu mano derecha no sepa lo que hace el izquierdo. Y algo muy importante, cuando le damos a Dios porque entendemos que es de Dios, es un pacto, es un trato diferente, porque cada uno recibe una revelación diferente de cómo diezmar y cómo ofrendar. Y a la medida que sembremos,
Esa es la medida que vamos a cegar o cosechar. No es necesario tener un mural informativo donde usted sepa lo que diezmó o lo que no dejó de diezmar su hermano. No es necesario. Usted se preguntará, pero pastor, ¿por qué tiene mi nombre el sobre? Porque los ministros sí tenemos que saber. ¿Sabe algo? Las finanzas y las entradas de una casa es el termómetro que le da al ministro la medida de la prosperidad de su pueblo. El ministerio salomónico enseña algo importante, que la riqueza de un reino no se mide por cómo está el rey, sino por cómo está su pueblo. Y cuando las finanzas son buenas, hay dos señales. La primera, que usted ha entendido la revelación del diezmo y que ya en lo espiritual usted está siendo reconocido en los graneros de los cielos, porque en los graneros de la tierra ya está sembrando. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuánto Dios ha favorecido a nuestro pueblo, cuánto Dios ha prosperado a nuestro pueblo. Pero se usan en la obra, pastor, sí, y es bíblico. Las ayudas a los necesitados, los sacerdotes, el mantenimiento del templo arquitectónico, porque para que usted tenga esa comodidad y ese confort, todo cuesta, ¿sí o no? Pero no es para que vaya a las arcas del pastor, para nada. Lo que entra a esas arcas es de mi Señor, no es mío. Lo que es mío es lo que mi Señor pone en mis manos. Yo quiero que usted entienda algo importante. El diezmo y la ofrenda no es para hacer rico al ministro. El diezmo y la ofrenda es para que sea enriquecido y prosperado, así como prospera el alma del oferente. A la medida que usted dé, usted va a recibir. Pero es la señal de la disposición de su corazón. Y déjeme avanzar, que ya el tiempo ha caminado algo. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Labán no era bobo. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Donde llegan los hijos de la gracia, donde llegan los hijos del Señor, aquellos que saben dar, cómo dar y cuándo dar, la gracia caminará con ellos. Y aún los que le rodean serán bendecidos y multiplicados, serán prosperados. La prosperidad de la iglesia prospera a muchos que aún ni han venido a la casa del Señor. Hay personas que diezman y ofrendan y no se congregan. No se han convertido, pero ya la semilla va caminando. Cuando usted ofrenda por usted y por lo suyo, en lo espiritual se escribe con la boca. Usted le está diciendo al enemigo: estos diezmos y estas ofrendas no son míos solamente, son por mi familia, son por los míos. Aquellos que aún no han llegado ya estarán aquí, pero yo vengo preparando el camino como venía Juan, para cuando vengan los míos entiendan que ya hay un granero abierto tanto en la tierra como en los cielos. Y usted le está escribiendo a lo espiritual, usted le está ordenando a lo espiritual que ya su familia está consagrada a un lugar. Porque va tomando de la identidad de lo que te ve hacer. Y dijo: señálame tu salario y yo lo haré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque pocos tenías antes de mi venida. ¿Quién era Labán antes de llegar Jacob? No era nadie. Porque poco tenías antes de mi venida. La prosperidad y la gracia llegó con el Hijo de Dios. La prosperidad y la gracia van a llegar a un lugar cuando sus sandalias lleguen conquistando como hijo de Dios. Y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Usted conoce la historia de las cosas que Labán le había hecho a Jacob, y sin embargo Jacob le pagó con bien. Mire lo que dice el verso 38. Estos 20 años he estado contigo, diga 20, número de guerra espiritual.
Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Es decir, yo me encargué de cuidártelas, yo me encargué de multiplicártelas, y sin embargo aumentaron, crecieron, y de ellas no me he beneficiado. A Jacob no le era necesario tomar nada de lo que era de Labán su suegro. Cuando usted realmente camina conforme a la voluntad de Dios y usted es prosperado, usted no va a tener necesidad de coger lo que no es suyo, porque usted va a tener para dar. Porque usted es la señal de la prosperidad de otro. Entiéndalo, la iglesia está diseñada para eso, para crecer, para prosperar, para multiplicar. ¿Cuándo comenzó este periodo? Cuando nació José. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. ¿Qué le estaba diciendo? Yo te estoy pagando un impuesto, yo te estoy pagando un fisco, yo te estoy pagando el daño, yo te estoy pagando las pérdidas de esta empresa. Le estaba diciendo, yo te he enriquecido, porque es el cristiano el que enriquece a otro, no es el mundano quien te va a enriquecer. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Era un trabajo inagotable. Muchas veces te preguntarás, ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿Por qué mi precio es tan alto? ¿Por qué en mi empresa? ¿Por qué trabajo más que los demás? ¿Y por qué recibo menos? ¿Por qué veo prosperar a mi jefe y yo continúo en la misma condición? Tranquilo, cuando te ocupas de lo que no es tuyo, Dios te va a dar lo tuyo. Cuando trabajas conforme a la voluntad y al diseño, porque entiendes que tienes un amo y señor al frente, una cabeza a quien rendir cuentas, y que solamente eres el mayordomo de la empresa, ocúpate de cuidar sus bienes, que aunque no lo hayas visto aquí en esta tierra, ya en los cielos los tuyos están siendo preparados. Eso se llama obediencia, lealtad, fidelidad. El que no es obediente en la tierra no va a ser obediente en los cielos. El que no es leal en la tierra no va a ser leal en los cielos. Y eso es algo innegociable. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Saben qué? 20 es número de guerra espiritual, 6 número de hombre, 14 número de buen testimonio. Ya esto se lo he predicado otras veces. Le estaba diciendo Jacob a Labán, te he dado un buen testimonio de lo que soy como siervo, fiel y bueno. Le estaba diciendo, en lo poco te he sido fiel. Ya Jacob sabía en lo espiritual que en lo mucho iba a ser puesto. He estado 6 años como hombre, te he servido fielmente. Y al cabo de 20 ya estoy preparado para llevarme a los míos, porque Dios le había hablado a Jacob y le había dicho, recoge a tu mujer y a tus hijos y ve para Canaán. Ya el tiempo de tu proceso, muchas veces vas a tener que servir en otra casa, muchas veces vas a tener que servir a otra familia, muchas veces vas a tener que servir hasta a los extraños, porque José no sirvió en Canaán, José sirvió en Egipto. Y sin embargo fue en Egipto donde Dios lo prosperó. Muchas veces no entendemos el proceso, pero en medio de nuestra trituración, entre más dolor, más agonía, entre más sufrimiento y más calamidad estamos soportando, pero creyendo y confiando que estamos siendo obedientes, fieles, Dios en el silencio está trabajando. Ya la prosperidad de Jacob tenía fecha y hora y lugar. Quizás Labán vería que se le iba a ir la gallina de los huevos de oro, pero en lo espiritual ya Jacob veía un Gosén donde iba a terminar sus días. Déjeme adelantar. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Cuando llegó Faraón le pregunta, ¿cuántos años tienes ya? ¿Cuántos años has vivido? Le dijo, hasta ahora mi era ha sido de 130 años. Y dice que vivió 17 años en Egipto y murió o recesó Jacob a los 147 años. Y muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver con los 20 años de trabajo y la muerte de 147 años? Cuando vamos a lo espiritual, si usted sabe sacar cuenta de por ciento,
Usted divide cantidad entre el total y multiplica por 100 y le va a dar. Si usted divide los 20 años que trabajó para Labán entre los 147 que vivió y lo multiplica por 100, le va a dar 13.6, algo así. En lo espiritual, ese fue el diezmo que Jacob le daba a Labán como su señor, porque se tenía que sujetar a la cabeza donde vivía. No todos vamos a diezmar la misma cantidad. Quiero que lo comience a agarrar, porque diezmo es diezmo. ¿Es el 10%, pastor? Sí. Pero usted va a entender que no todos recibimos la misma revelación. Por eso no todos damos la misma cantidad. Por ende, no todos vamos a recibir la misma cantidad. Porque la ley de la siembra es pareja para todos. El que abundante siembre, abundante cosecha. El que escaso siembre, escaso cosecha. Génesis capítulo 41, verso 16. Respondió José al faraón: no yo, Dios será. Esto es cuando faraón tiene los dos sueños y manda a buscar magos, sabios, astrólogos y no encuentra a nadie. Y Copero se acuerda de quién lo sacó de la cárcel por la interpretación del sueño y mandan a buscar un José. Usted conoce la historia. Y faraón le dice: bueno, José, ¿qué me puedes decir tú de mis sueños? Y José siempre reconoció que el don no era de él. No yo, Dios será el que dé una interpretación favorable al faraón. El don de la interpretación, José sabía perfectamente que no era de él. Solamente era la vasija en uso en ese momento. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que va a hacer. Muchas veces tenemos sueños, visiones y no entendemos. Tenemos que orar a Dios como oraba José. Tenemos que orar a Dios y tener intimidad como lo hacía José, que se sujetaba, respetaba, era obediente, nunca se quejaba. José era alguien, la cisterna, la cárcel. Pero Dios siempre lo rescató. Tenemos que entender que la revelación divina viene en el tiempo perfecto de Dios. Y por eso es que vamos a diezmar. Y le voy a dar mi testimonio. Yo era una persona que atacaba mucho el diezmo, porque era lo que en mi disco duro me habían enseñado durante 40 años. El mismo tiempo que estuvo Israel en Egipto, estuve yo recibiendo esa información en mi mente. Y yo atacaba el diezmo. Yo decía que no era de Dios, que se enriquecían los pastores, que le estaban robando al pueblo. Y cuando mi esposa y mi suegra comienzan a recibir la doctrina básica, una de las clases, diácono de enseñanza de corderitos, diezmos y ofrendas, ¿es así? Llega mi esposa a casa y me dice: ¿sabes qué? Le estamos robando a Dios. Digo, ¿yo? Si yo de la iglesia no cojo nada. Yo ahí no me llevo nada, pero yo sabía que de otro lugar sí me lo llevaba. Yo quiero que usted me entienda. Dice: sí, mira lo que dice aquí el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10. Me están robando en los diezmos y en las ofrendas. Eso fue algo divino, amado hermano. Eso no fue hombre. Eso fue Dios, que entendía automáticamente que el diezmo era de Dios y no era mío. Que entendía que si mi mano prosperaba y recibía, era porque Dios se encargaba de darme. Pero con el tiempo, la enseñanza, la madurez y la revelación, fui entendiendo que me estaba haciendo libre de uno de mis mayores males. ¿Recuerdas mi vida? El amor al dinero. Pregúntele. Yo me acostaba ebrio y yo amaba tanto el dinero que cuando yo me despertaba, yo sabía la cantidad exacta de billetes que había en mi billetera, en el orden que estaban acomodados, serie, número. Mire, era una calculadora sacando cuenta. ¿Saben qué? Hasta en una posición estratégica yo la ponía para ver si la tocaban. Tenía una ratonera en la billetera, amado hermano. Pero nunca te cogió la ratonera porque nunca la tocaste. Eso era, gracias hijito, amor al dinero. Yo amaba el dinero y eso me hacía un cautivo. Eso era falsa prosperidad. Eso no venía de Dios.
Usted sabe cuando comencé a prosperar, cuando comenzó a prosperar mi alma, cuando el Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo y a meter su mano en mi corazón y a acomodar y a ordenar aquello que no estaba en su lugar. Cuando comenzó a revelarme, no necesitas el dinero para ser salvo. Allá no vas a llegar con billeteras ni con cuenta bancaria. Terrenal, tienes que aprender a sembrarla en lo espiritual. ¿Cómo? Mire, la mejor prosperidad que usted puede recibir es cuando usted es obediente. Cuando usted hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y punto, ni cuestiona. Ahí es cuando tu alma comienza a prosperar. Y cuando Dios comienza a quitar esos excesos y comienzas a despreocuparte. Hay personas que tienen tanto dinero que no pueden dormir. Porque la preocupación es tanta que no hay reposo en ellos. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero su alma, ¿cómo está? ¿Cómo está? Van a venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto. A los que le seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. ¿Saben qué? Va a llegar un tiempo donde el diablo va a tener que beber de su propio chocolate. ¿Con quién va a acabar el hambre? No es con la iglesia, es con el mundo. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos padeciendo? ¿Usted sabía que el mundo produce el doble del alimento que necesitan los más de 8 mil millones de habitantes que tiene la tierra? ¿Y por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta hambre? Si producimos el doble de lo que necesitamos. ¿Por qué estamos padeciendo? El hambre acabará con Egipto. ¿Hay crisis, pastor? Sí la hay, pero usted no se acuesta sin comer. Usted sabe que su socorro viene de Jehová. Y hay momentos donde tu refrigerador puede estar como una pista de patinaje para las Olimpiadas de invierno. Pero Dios lo que está provocando que en tu alma salga un clamor, llamando al socorro, llamando al pronto auxilio que viene de parte de Dios. Cuando ya no das más, cuando sabes que tu fuerza humana y tus finanzas no te dan y levantas tus brazos y dices, Señor, socórreme. Cuando abras tu refrigerador y esté, que nada más sea como la palabra y el Espíritu, agua, agua y agua. Y tú digas, aunque la higuera no florezca, Habacuc capítulo 3 creo que es, aunque no haya ganado en la majada, aunque no haya fruto en la vid, aunque no haya, yo alabaré a Jehová y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. No te va a faltar el pronto auxilio. No te va a faltar. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. Y el faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto. Cuando Dios habla y Dios confirma, Dios va a hacer. Cuando Dios viene anunciando los tiempos finales, van a suceder porque su palabra se ha de cumplir. Y lo llevará a cabo muy pronto. La venida del Señor está cerca. No tengamos por tardanza su venida, porque esa palabra que le dio José a Faraón tiene un cumplimiento profético para tiempos finales. Dice, cuando él tuvo el sueño 2 veces, es porque he resuelto firmemente hacer esto, y lo llevará a cabo muy pronto. No tengamos por tardanza la venida. Por todo esto, el faraón deberá buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto, para poder administrar nuestros bienes, para poder administrar nuestra familia,
para llevar un sacerdocio equilibrado, para ser buenos mayordomos de nuestros bienes, de nuestro hogar, tenemos que ser competentes y tenemos que ser sabios, como lo fue José. La ineptitud no está diseñada para que los hijos de Dios gobiernen y mucho menos dirijan una familia, dirijan una empresa. Dios no llama a los calificados, Dios califica a los llamados. Si antes no eras entendido en los números y las matemáticas, comienza a pedir revelación. Si antes no eras entendido en tecnologías, como hoy en día se mueve tan rápido este mundo, comienza a pedir la revelación y tu pronto auxilio va a llegar para que seas competente y sabio y te puedas hacer cargo de tu tierra. Además, el faraón deberá nombrar inspectores en todo Egipto para que durante 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Sabios y entendidos en las matemáticas, la quinta parte no es el diezmo, es el 20%. Si usted va a lo espiritual, esta fue la revelación que recibió José. ¿Para quién la estaba apartando? Para Faraón, para su señor. En lo espiritual, José decía, yo voy a diezmar el 20%. Hay hermanos que lo hacen y lo sabemos porque Dios se lo ha revelado. Eso es un trato especial de cada uno con el Señor. Pero de que es de Dios, es de Dios. Eso no se cuestiona. La ofrenda tiene que ser superior al diezmo, ¿sí o no? Es lo que decía la ley, sí, pero la ley era para él. La ley se cumple, se obedece, aunque caminemos en la gracia. La ofrenda tiene que superar, porque el diezmo es de Dios. ¿Por qué? Porque nos está enseñando, yo te doy todo, pero te voy a probar. Y te digo, dame el 10% y quédate con el 90% para ti. Y lo va a entender ahora, ¿por qué? Porque las otras cuartas partes que le quedaron a José, usted va a ver lo que José hizo. Dios nos está probando, pero la ofrenda es algo que va más allá porque es gratitud. Gratitud con Dios. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarnos en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Tenemos que guardar para que haya. La iglesia no puede despilfarrar, la iglesia tiene que saber administrar. ¿Sabe qué? Eso es vivir con lo necesario para que tengas lo suficiente. Lo suficiente para cuando vengan los 7 años de escasez, lo suficiente para cuando tu hermano no tenga, lo suficiente para cuando tu familia no tenga. ¿Saben qué? Muchas veces cuestionan por qué José fue una cisterna, por qué José fue una cárcel y por qué José fue a Egipto. Sencillamente porque en el propósito de Dios era que fuese José quien salvase a Jacob y toda su familia. Porque en Canaán había hambre. Donde estaban viviendo Jacob con sus otros 12 hijos. Porque Dina también cuenta, había hambre. ¿Y qué hacían los hijos? Jacob le dijo, levántense y vayan a Egipto a buscar comida. Cuando le dice levántate, despiértate, ¿qué estaban haciendo? Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá. Y así la gente del país no morirá de hambre. Quizás Dios viene anunciando, y no estoy profetizando, de que los tiempos se van a agudizar. Quizás Dios nos viene anunciando de que las situaciones pueden empeorar. Porque escrito está que va a haber hambruna, ¿sí o no? ¿Qué nos está diciendo? Si estamos en el tiempo de las vacas gordas, guardemos en el granero, pero el lugar más seguro para tú guardar tu provisión es el granero de Dios. Ahí no hay pérdida. Esa es la cosecha que nunca se va a perder, la que tu Señor va a asegurar para cuando vengan los 7 años de las vacas flacas. Haya alimento en mi casa, como dice la palabra. Haya alimento en mi casa. Y ahí vamos a entrar ya en el libro de Malaquías. Porque el hombre tiene que entender que cuando no le diezma a Dios, le roba a Dios. No le roba al pastor, no le roba al sacerdote. Le está robando a Dios.
porque es de Él. Verso 8, capítulo 3 de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Este es un tiempo, recuerde que Malaquías es un libro sacerdotal que se escribió porque después de él vendrían 400 años de silencio. Y Dios estaba preparando la tierra porque se iba a pasar 400 años sin hablarle a su pueblo, donde los profetas no hablarían. Y era un tiempo de cuando fue mandado a reedificar el templo. Recuerde, Zorobabel, Nehemías, Esdras, muchos sacerdotes fueron a sus tierras y se olvidaron del llamado que tenían como edificadores o reedificadores, donde no estaban llevando los diezmos ni a la ciudad de refugio ni a Jerusalén. Y entonces le está diciendo a su pueblo: me están robando, si no me estás dando lo que es mío, porque es para edificar mi casa, me estás robando. Y es mejor escuchar a Dios antes que llegue el tiempo de silencio, pero es mucho mejor obedecer a Dios antes que comencemos ese tiempo de silencio. Dice: y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, le estaba hablando todo Israel, se había paralizado la reedificación del templo. Me habéis robado. Cuando Dios envía un decreto así, es porque los causantes somos nosotros mismos. Porque Dios no quiere maldecir a su pueblo, Dios quiere bendecirle. Dice que Él renueva su misericordia en cada mañana, que su amor es incomparable, que por amor a nosotros, que nos amó primero. Entonces llega el momento que le damos tanto trabajo a Dios porque no le damos lo que es de Él, que los decretos comienzan a cobrar vida. Malditos sois con maldición. Cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, somos malditos porque le robamos al Señor. Traed todo el diezmo al granero, dice esta versión, al granero. ¿A dónde le mandaron a José a guardar el Señor? Silos, graneros para el trigo y la cebada. Dios nos está hablando que al granero traigamos el grano, que traigamos el diezmo, que traigamos la ofrenda, para que tengan que comer los de mi casa o templo, para que tengamos para comer. No le está diciendo traiga el diezmo y la ofrenda para que coma el pastor y se haga rico y se compre un jet. No, para que tengas que comer tú y tu casa. Porque cuando aseguras los graneros terrenales, los celestiales comienzan a abrirse y vas a entender por qué. Vas a entender cómo viene la bendición. Cuando diezmamos es beneficio, hermano. Es beneficio. Dice, y después de estos veréis, dice el Señor, si yo no os abriré, y abra un paréntesis, lleves esta palabra para su casa, las cataratas del cielo. Usted sabe lo que es una catarata. Las del lago Victoria en Tanzania no las han podido contener. Las del Iguazú, que está entre Paraguay, Argentina y Brasil, no la han podido contener. Las del Niágara, que es la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, el hombre no la ha podido contener. No vas a poder contener la bendición que viene de los cielos cuando le das diezmos y ofrendas a Dios. Él va a abrir cataratas, algo incontenible. No te va a alcanzar la alforja, no te va a alcanzar la tinaja donde vas a asegurar tu bendición. Mire, aprenda a arrebatar la bendición en la palabra de Dios cuando cobra vida. Aprenda a entender, como decía, quiero que lo veas con entendimiento cuando extiendas tu mano para dar, para que no seas negligente. Es igual que la alabanza, cantemos con entendimiento, obedezcamos con entendimiento, pero con entendimiento de lo alto. Dice, y si no, derramaré sobre vosotros bendiciones con abundancia. ¿Sabe lo que significa abundancia? Cero escasez. Esa es la verdadera abundancia. Cero escasez.
Y eso es lo que Dios tiene para su pueblo. Porque esa palabra para Malaquía, perdónenme, es para mí también. Yo quiero que usted la reciba porque viene de parte de Dios. No se conforme con lo poco, porque va a llegar el tiempo de lo mucho. Si en lo poco le eres fiel, si en lo poco le ofrendas y le diezmas, si en lo poco le das a Dios lo que es de Dios, no te dejes engañar. No dejes que el enemigo ponga tu oído como un basurero, que creas cualquier cosa y en cualquier ataque y cualquier mentira. No, si quieres ser prosperado, obedécele a la palabra de Dios. No busques otro lugar donde invertir, porque la mejor inversión de tu vida está en la obediencia a tu Señor. Pero pastor, sí, Abraham toma pan y vino. Ay, Señor, yo vengo de un botín, vengo de una batalla. Ya a Kedorlaomer lo dejé sin nada, durmiendo en el colchón pelado. Y a los otros reyes, ¿para qué decirte? Y vengo con un botín, pero lo que me has dado para beber y comer es de tu cuerpo y de tu sangre, donde yo entiendo que esa victoria me la diste tú. Donde yo entiendo que ese botín es tuyo. Toma el diezmo de todo, mi Señor. Que no te tengan que decir que diezmes. Que tu corazón tenga disposición para dar. Que no te tenga que Dios recordar lo que es de Él, cuando sabes que es de Él. Traed todo el diezmo al granero. Hay versiones que dicen, traed todo el diezmo al alfolí. Traed. No tiene que ir el pastor a tu casa a buscar el diezmo, no. Yo no tengo que hacer eso. Te toca a ti traérselo a Dios. Le toca a usted dárselo a Dios. ¿Y sabe qué? Si usted nota algo, nuestra casa es maravillosa. Amén. La enseñanza y la revelación de esta casa tiene profundidad y tiene respaldo. Cada vez que usted diezma u ofrenda, el buey o el camello, el servidor o el ministro que viene con el alfolí, bendice su mano. Como mismo hizo Melquisedec con Abraham. Bendito sea Abraham que le dio el diezmo de todo al Dios que creó los cielos y la tierra. Usted va a recibir bendición por darle a Dios. Reprenderé también por vosotros al devorador, aquel que devoraba tu finanza, que tú decías, ¿por qué si la entrada que tengo es tanto y los gastos que tengo es tanto? Usted como buen matemático y sacando la economía o la finanza de su casa, ¿dónde está mi plata? Y es que no le estabas diezmando a Dios. Y en lo espiritual había una legalidad sobre Mamón, el devorador de las finanzas, que el Señor lo reprenda. Y si ya yo le diezmo a Dios, Dios se encargó de Mamón. En lo espiritual había un decreto donde Mamón decía, yo tengo derecho sobre la plata de ese, porque no te diezmas. Yo tengo derecho porque tu palabra en Malaquía capítulo 3 dice que si te diezmas tú me ibas a reprender, pero como no te diezmas, yo tengo autoridad legal sobre él. Dice, y yo reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, léalo, bienaventurados. Todo el mundo te dirá bienaventurado. ¿Saben lo que es una bienaventuranza? 3 veces bendecido. Todo el mundo, porque seréis tierra deseable. Dice una versión deleitosa. Porque habrá, mire, hay deleite, hay gozo, hay prosperidad, hay abundancia. ¿Qué más usted quiere saber que Dios le dé por diezmarle? Lo tiene todo. Tiene el respaldo espiritual. La legalidad espiritual es algo que la iglesia tiene que comenzar a arrebatar en este tiempo. Porque muchos piensan que hay que ofrendar y diezmar por ley. Sí, Dios lo ordenó. Pero es que en lo espiritual tiene que haber un reconocimiento de quién es usted como oferente, como diezmador, para que sea reconocido. Y ahí las tinieblas tengan que decir, no tengo autoridad. ¿Qué le decían a Job?
¿Cómo voy a tocarlo si tienes un vallado alrededor de él? El enemigo, para poder tocarte o zarandearte, tiene que pedirle permiso a tu Señor. Pero cuando somos nosotros los que no obedecemos la palabra de Dios y le damos a Dios lo que es de Él, le estamos dando directamente la legalidad sobre nuestras vidas al enemigo. Ya estoy terminando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tranquilo, que eso nos pasa a todos. Era para que usted no se me durmiera. Dice Génesis capítulo 47, verso 23. Luego José le informó al pueblo: desde ahora, escuche usted, ya José le dijo a Faraón: para ti está el quinto, para ti está el 20%, ese es el diezmo, esa es la cuota que yo he entendido por revelación que es para tu granero. Pero si se da cuenta, no era para Faraón solamente, era para que no pereciera el pueblo. Desde ahora vosotros y vuestras tierras pertenecéis al Faraón, porque yo os he comprado. ¿José figura de quién? ¿José figura de quién? ¿Quién nos compró? ¿Quién nos redimió? Porque yo os he comprado y aquí tenéis semilla, sembrar la tierra. No podemos vivir como bitongos que nos lo pongan todo en la mano. Tenemos que comenzar a producir para el reino, para la viña. Y no le estoy hablando solamente de la iglesia, en su hogar. Usted tiene que aportar, usted tiene que ayudar a mamá y a papá. Usted tiene que ayudar a abuelo y abuela. Usted tiene que ser un horcón y desde ahora comenzar a ser columna y viga y sostén de su casa. No voy a mencionar nombres, pero entre nosotros hay hermanos que con 7 años tenían que hacer carbón. Hay hermanos que tenían que comer de los desechos de otros. En su infancia fue, pero pastor, sí fue dura. Sin embargo, en esos Dios se ha glorificado. Y a esos Dios ha prosperado. Mire, la voluntad de Dios es incuestionable. Cuando Dios decidió traerte, no decidió traerte para no hacer algo relevante contigo. Porque si no, ¿dónde estaría su gloria si no la manifiesta en tu vida? Donde aquel que te veía pidiendo, el día de mañana serás tú el que le estarás dando. Y serás tierra deleitosa. Y serás bienaventurado por todo el mundo. Y cuando antes caminábamos en miseria, porque ¿quién aquí no ha padecido? Yo he padecido. Yo he padecido. Pero a la medida que mi Señor ha prosperado mi alma, ha llegado un nuevo tiempo a mi vida. Donde vivo, ¿sabe de qué? Por fe y de sus milagros. Y de su mano extendida. De eso vivo yo. De eso se sustenta mi casa. Y eso sustenta mi fe. Que seas tú, mi Señor. Que no sea un hombre para que no tenga que reconocerte, como dijo Abraham. No quiero nada de ti, rey de Sodoma, porque sé que después me vas a incinerar. Están cronometrados, como siempre. No le dan a uno ni unos minutos. Vuestras tierras pertenecen al Faraón porque yo os he comprado y aquí tenéis semillas y sembrar. Le estaba diciendo, hasta aquí estuviste viviendo, como decimos nosotros, de jamón. Ahora es tiempo de que comiences a plantar y comiences a producir. Dios te está diciendo que te está dando una nueva semilla en esta noche para que la sepas plantar y la sepas multiplicar, para que llegues a un Gosén como llegó José, llegó la familia de Jacob con todos sus hijos. Mire, cuando llegue la cosecha, deberéis entregarle al Faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras cuartas partes serán para la siembra de los campos y para alimento de vosotros y vuestros hijos y vuestra familia. No estamos solos, amado hermano. No estamos solos. Cuando usted le diezma a Dios, entienda que ya está garantizada la de su familia, la de su hogar, la de sus hijos. Que no te duela dar. Que no te duela dar para que te puedas gozar en recibir. Y José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece a Faraón.
Todas las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón, porque esos se sustentaban directamente de la mano del rey. Usted conoce la historia. ¿Sabe qué? Abraham dio el diezmo. Jacob a Labán le daba algo más. José daba el quinto. Son diferentes generaciones y diferentes revelaciones, pero todos le dieron al Señor lo que era de Él. Ninguno dejó de darle. De la misma manera que no todos damos a la misma medida, tampoco recibimos a la misma medida, porque como vasijas no tenemos la misma capacidad. Los dones, los domas, los talentos son repartidos por el Espíritu Santo según sea su voluntad. El ojo no puede ser pie. La lengua no puede ser mano. Tenemos que entender que todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, pero todos tenemos que ser edificadores del cuerpo de Cristo. Y la obediencia es un arma que te lleva a edificar. Y cuando le estás dando a Dios lo que es de Dios, estás edificando para Él. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. ¿Sabe lo que significa Gosén? Tierra fértil y paz de pastoreo. Viene un tiempo donde nos va a asentar el Señor, si le somos fieles, en un Gosén. El anciano Millán predicó sobre Gosén hace un tiempo, sobre la bendición. La mejor tierra, creo que estaba en el delta, en la parte oriente del delta del Nilo, cerca de donde José oficiaba como mayordomo. La mejor tierra, le dijo Faraón, esa es para ti, para tu familia. Pero José le supo dar a Faraón lo que era de él. La cabeza de José era Faraón. Era quien le daba órdenes, era el que mandaba. Cuando le das a tu Señor lo que es de tu Señor, te va a poner en un Gosén. Te va a poner en tierra deleitosa. Vas a ser bienaventurado. ¿Saben qué? La prosperidad levanta la envidia, el celo y la contienda. Pero el que le pique, como le pica al enemigo cuando ve a la iglesia prosperar, que se arrasque. Pero que no se arrasque con el palo equivocado como el chivo, porque va a tener consecuencias. Los que son del campo saben a lo que me refiero. Arrásquese con una mata de guau para que vea lo que le sucede. Dice, y allí adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser numerosos. ¿Qué significa José? Multiplicación, crecimiento, bendición. El que añade. Entienda lo que Dios le quiere decir. Entienda lo que la palabra le está ministrando. No podemos solamente vivir una vida pidiendo. Cuando usted vive una vida de dador es porque tiene para dar. Porque ya Dios le ha dado. Dice Daniel 9:27. Y aquí voy más adentro, porque quiero que entiendan lo que está operando hoy en día en las iglesias y en el mundo y en las vasijas o instrumentos que el enemigo usa para atacar el diezmo en este tiempo. Mire lo que dice Daniel cuando habla sobre las 70 semanas. Esto es escatológico, pero se vive en este tiempo. Él hará un pacto firme con muchos. Está hablando del maligno, está hablando del anticristo, para que usted entienda. Por una semana de años, por la mitad de la semana, hará cesar el continuo sacrificio y ofrenda del grano. ¿Qué usted traía al alfolí? El grano. ¿Qué traías al granero? El grano. Dice el continuo. La ofrenda en la iglesia y el diezmo es algo continuo, servicio por servicio, tiempo por tiempo. Esto va a ser a la mitad de la semana, a los 3 años y medio de tribulación, cuando comience la gran tribulación. Dice, sobre el ala del templo estará la abominación de las desolaciones. Aquí está hablando de la abominación desoladora. Y continuará hasta que ya
haya decretado la destrucción y sea derramada sobre el desolador, hasta que ya sea, es un tiempo donde Dios va a destruir al anticristo. Pero en este tiempo, porque todavía no hemos llegado a la tribulación y mucho menos a la gran tribulación, lo que está operando es el espíritu del anticristo. Todo aquel que se levanta en contienda para hablarte mal del diezmo, le está sirviendo al espíritu del anticristo. Todo aquel que ataque el diezmo de la iglesia, le está sirviendo al espíritu del anticristo. Y saben lo que tiene contenido en cárceles, en tártaros, por decirlo así, en el abismo, a la abominación desoladora, sus diezmos y sus ofrendas. Dice que cuando cese el continuo sacrificio, cuando cesen los diezmos y las ofrendas, será suelta la abominación desoladora. ¿Saben qué? El diezmo y la ofrenda, cada vez que usted viene y diezma y ofrenda, es un barrote más que usted le está poniendo en la prisión de la abominación desoladora. Cada vez que usted diezma y ofrenda, es una cárcel para el devorador de la finanza. Eso es lo que Dios diseñó para contener en lo espiritual lo que viene atacando la iglesia con el espíritu del anticristo. Cuando cese la ofrenda, cuando cese el diezmo, dice que la abominación de desolaciones. Esto es escatológico, es algo profundo, pero es algo espiritual que ya se viene manifestando. Por eso que las personas que no diezman y ofrendan, usted ve que llevan una vida de calamidad y no dejan de congregarse y no van a dejar de ser salvos. Porque el diezmo es algo que no es una condición para salvación. La salvación viene por gracia. Pero el diezmo y la ofrenda es una obra de que ya tu corazón está dispuesto y es una manifestación espiritual de una transformación y de un nuevo nacimiento como cristiano. Porque el que diezma y ofrenda es porque ya entiende que en su salvación tiene un lugar por sus obras. El que diezma y ofrenda sabe porque es obediente a Dios. Son señales, pero no definen que sea salvo, ¿no? La salvación viene por gracia, pero lo que es de Dios es de Dios. Aprenda a contener en cárceles a los enemigos de las finanzas de la iglesia. Aprenda a contener en cárceles a aquellos que vienen como abominación desoladora. Estos serán los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Dice la palabra que el hombre buscará la muerte y no. El hombre buscará la muerte y no. Así que imagínense si lo que estamos padeciendo ahora duele, pues cuando llegue ese tiempo. Aún estamos viviendo en un tiempo donde hay libertad para ofrendar y para diezmarle a Dios. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Aún no derrochemos el tiempo de Dios. Y voy a terminar ministrándole mientras usted se pone de pie, si es tan amable. ¿Y sabe qué movió mi corazón a esta palabra? Cuando le ministraba sobre los 10 leprosos en la mesa del Señor. Dice la Biblia que yendo Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Diga, 10 leprosos. Repita conmigo, 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a quién, a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Solo el diezmo de la sanidad vino a agradecer a los pies del Señor. Eran 10 y viró uno. Saque su cuenta, el diezmo de los sanados. Hasta en la ingratitud no le damos el diezmo a Dios. Quiero que note eso. Lo que viene el Señor haciendo. Respondiendo Jesús: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diere gracias a Dios, sino este extranjero. ¿Qué le dijo? Levántate y vete, que tu fe te ha salvado. No es solamente venir a la iglesia y recibir el milagro de la sanidad.
es permanecer a los pies del Señor, como el leproso samaritano, porque era samaritano. ¿Sabe qué significa? No era judío, no era cristiano. Sin embargo, llegó y entendió que su milagro había sido dado por el Señor. Y entendió que había gratitud en él. Y a los pies del Señor se quedó. Esta es mi ofrenda. Yo soy el diezmo de tu milagro, de este. Muchas veces queremos ver milagros en nuestros hermanos, milagros creativos, obras de sanidad. Sin embargo, no hemos entendido que entre millares fuimos trillados. No hemos entendido que quizás somos el diezmo de nuestra familia. Aquí hay parte de la membresía de casa que son el único miembro de su familia que se congrega y se ha convertido. Comienza en lo espiritual a reclamar el diezmo de su familia. No se conforme con que sea usted solamente, yo y mi casa. Comience a reclamar el diezmo de su ciudad para Cristo. Comienza en lo espiritual a arrebatarle al enemigo el diezmo de su nación para Cristo. Es lo que quiero que vea, que lo que se ve es el producto de lo que no se ve. Para que en lo físico sucedan las cosas, tienen que espiritualmente haberse estado. Tenemos que tener un reconocimiento en el mundo espiritual, donde las tinieblas, el reino de las tinieblas va a ser el primero que pondrá diana en tu pecho y precio sobre tu cabeza. Pero cuando le das a Dios lo que es de Dios, Él se va a encargar de guardarte tú y tu granero. Tus hijos son frutos, son parte de tu granero. Asegúralo. Trae el diezmo de todo el grano, el diezmo de todo el grano al granero del Señor. Comienza a reclamar. Pero el pastor, es que ese no cree, es incrédulo, es ateo. Si a usted y a mí Dios nos convirtió, ¿qué no podrá hacer el Señor? Nada hay imposible para Dios. No podemos minimizar el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Tenemos que enviar la palabra. Tenemos que enviar la palabra. La ofrenda que le daba el centurión a Cristo era su fe. Era su fe. Envía la palabra en la cual yo creo y el milagro va a ser hecho. ¿Y qué le arrebató a la enfermedad? Su siervo. El siervo del centurión estaba poseído por un espíritu de enfermedad. Estaba enfermo, ¿sí o no? Envía la palabra y él será libre de esa atadura. Muchas veces nuestras familias están atados y es porque nosotros no nos levantamos como sacerdotes y comenzamos a escribir con nuestra boca en lo espiritual y a reclamar lo que es ya de la iglesia como ofrenda y diezmo. Mi casa, mi familia, mis bienes. No es que usted venga y me entregue las llaves de su casa, su carro, no es eso lo que le quiero decir. Es que consagre todo lo que tiene para el Señor. Cuando usted diga, mis hijos son tuyos, tú tienes el control de todo. Como madre, yo no parí para perdición. Como padre, yo no engendré para perdición. Yo engendré para salvación. Como dueño de un negocio, Señor, si tú estás dentro de mi nómina, como el dueño, esto tiene que prosperar. Pero es que aquí no se vende, es un lugar. Dios hace mucho donde no hay nada. Eso se llama su poder sobrenatural. Dios hace algo útil con lo que todos desechan, con usted y conmigo. Quiero que entienda que viene un tiempo donde la iglesia va a recibir, donde Dios ha hablado y dice, te quiero prosperar, te quiero bendecir,
pero tienes que aprender a extender tu mano diligentemente para mí. Es lo que quería decir el Señor, para que entiendas que cuando saques de tu corazón la idolatría de lo que pones en primer lugar, que no sea yo te lo voy a multiplicar. Una de las mayores contiendas de Dios con Israel era la idolatría. Aún siendo libre, Israel fue sacado de Egipto físicamente, pero Egipto no había sido sacado del corazón de Israel. Tenemos que comenzar a ser libres para libertar a otros. Si ya fuimos libres del amor al dinero, demos testimonio. Cuando alguien venga como escarnecedor de los diezmos, no contenga, pero sí exponga lo que Dios ha hecho en su vida por darle a Él, por servirle a Él, por seguirle a Él, por amarle a Él, por reconocerle a Él. Comience a arrebatar en lo espiritual lo que ya es suyo. Cierre sus ojos, vamos a orar para despedir el tiempo. Padre amado de la gloria, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo, porque nos has bendecido. Gracias porque eres refugio y pronto auxilio. Gracias, mi Señor, porque mi prosperidad viene de ti. Porque todo lo que tengo es tuyo. Porque si hoy tengo familia, cuando era como la higuera seca, es porque tú permitiste que concibiera. Porque si hoy tengo bienes, cuando era miserable, es porque tú me has dado. Porque si hoy tengo un ministerio, cuando no lo merecía, es porque te he seguido y te seguiré a ti, mi Señor. Porque no dejaré de amarte y de servirte. Porque cada vez que me llames, te diré heme aquí para ti y por ti. Porque todo es tuyo, mi Señor. Porque cada petición y cada anhelo tú lo has tenido en tu agenda. Y en tu tiempo perfecto tú darás. Padre, en el nombre de Cristo, yo te ruego, Señor, que así como tú has proclamado esa catarata de bendición, sea derramada para este pueblo en este tiempo. Que lo que has venido prometiendo, Dios mío, y has venido haciendo sea visible. Que seas tú levantando a tu iglesia, que seas tú prosperando a tus hijos. Todo es de en el nombre de Jesús. Por abre Él los y cielos sobre cada para familia. Él. Comienza a llenar nuestros A Él sea graneros, la Señor. Comienza a derramar tu gloria, donde aquellos escarnecedores quedarán avergonzados. Multiplica, Señor, mis finanzas. Multiplica mi granero. Multiplica mi familia. Pero prospera todo, mi Señor, a la medida que prospere mi alma. A la medida que prospere mi alma. Porque necesito ser cambiado para recibir lo que tú me vas a dar. Para eso incontenible que viene de los cielos. Para que la provisión divina sea aprovechada como cisterna. Señor, enséñame a contener. Como vasija, Señor, sella toda fisura que pueda haber para que no se derroche tu esencia. Que seas tú llenando, que seas tú añadiendo, que sea tu mano de poder glorificándose, mi Señor. Porque yo he entendido que lo que es tuyo tengo que darlo. Pero enséñame a deleitarme cuando des. Que haya gozo, que haya agrado en mi corazón cuando mi mano se extienda para dar. Que no me duela dar, mi Señor, que no
Actívalo, Señor. Despierta a aquellos que están dormidos y aún no han podido saborear la gracia y el deleite de recibir de tu mano. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la palabra sobre los fieles de esta casa. Yo declaro la palabra sobre cada familia. Tu palabra, mi Señor, porque es tuya y no es de hombre. Que seas tú cambiando y revirtiendo, Señor, toda maldición que había venido arrastrando mi familia. Que seas tú revirtiéndola en bendición. Enséñame a ser deleitosos ante los ojos de aquellos que tanto me dañaban, para que vean tu gloria, para que mi mano se extienda para dar, para que no haya miseria en mi casa, para que tú me enseñes a multiplicar y a administrar lo que me vas a dar, mi Señor. En el nombre de Jesús, que la prosperidad que hay en medio de tu pueblo sea en nuestras almas, que sea ahí donde tú trabajes, que saques el daño, aquello que está oculto, que nos impide saborear tu gracia. Sácalo, mi Señor. Sácalo, sácalo, para que cuando llegue el trigo fresco a mi granero, no se leude, no se contamine, que todo residuo que hay en mí como vasija sea limpiado, para que no haya mezcla en la esencia que vas a derramar en mí, en el nombre poderoso de Jesús. Abre los cielos sobre nuestras familias, abre los cielos sobre nuestros ministerios, abre los cielos sobre esta casa, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, añádenos en tu reino, añádenos en tu reino. Enséñanos a sembrar en esta tierra, en tu casa, que es buena tierra y deleitosa. Enséñanos a plantar, enséñanos a edificar, enséñanos a multiplicar, Señor, lo que nos has dado. Enséñanos, refuerza las arcas de esta casa, refuerza el granero, trae los víveres, la provisión que necesitamos. En el nombre de Jesús, permítenos ver tu abundancia, Señor. Permítenos ver tu abundancia y tenerla para que tengan que reconocer que ha venido de tu mano, no de mano de hombres, mi Señor. En el nombre de Jesús, quita la incredulidad en medio de tu pueblo, quita el velo que le impedía a aquellos que ya son dadores por predestinación, Señor. Quita el velo que les impedía dar, mi Señor. Extiende nuestras manos como dadores, que no nos duele y no nos pese. Revélanos la cosecha que se avecina, revélanos la provisión que ya tienes, y hazla descender sobre nuestro granero, mi Señor. En el nombre de Jesús, comienzan a desatarse las herencias, comienzan a desatarse las herencias, los códigos espirituales, aquello que ya Dios tenía para ti en este tiempo. En el nombre de Jesús, comienzan a cumplirse las promesas de Dios para su pueblo, promesas de Dios para sus hijos, promesas de Dios para sus fieles. Tu palabra dice que si en lo poco, somos fieles, en lo mucho nos pondrás. Que ha llegado el tiempo que aquellos que han venido caminando en lo poco, siéndote fieles, mi Señor, tu misericordia divina se derrame y se abran los cielos sobre nuestras vidas. Enséñanos a caminar en lo mucho, pero a administrar, a saber, Señor, poseer y valorar que lo que viene de tu mano vale y vale mucho, mi Señor. Que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, sobre este pueblo. Que seas tú dando
plenitud donde no la había. Pon denuedo donde no lo había. Pon amor donde no lo había, mi Señor. Compromete este altar contigo. Comprométenos contigo. Comprométenos, mi Señor. Que hayan pactos nuevos, pactos reactivándose en lo espiritual y en lo físico. Que veamos el río de tu gloria. Que veamos el río de tu gloria. Derrama sobre este altar. Derrama sobre este altar tu chequina divina, mi Señor. Tu chequina divina. Llegó el tiempo de cosechar para este pueblo. Llegó el tiempo para tus fieles, mi Señor. Mi Señor, ten en cuenta nuestras peticiones. Ten en cuenta nuestros anhelos. Ten en cuenta, Señor. Ten en cuenta nuestro servicio y nuestro amor por ti. Ten en cuenta. Abre el libro. Abre las crónicas de esta casa, mi Señor. Así como el rey Asuero trajo a memoria las crónicas, en el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Señor, que vaya a tu memoria las crónicas de esta casa. Desde nuestra mala cobertura, mi Señor, desde nuestra paternidad hasta cada hijo fiel de esta casa, mi Señor. Que el manto que has dado en crecimiento, que el manto que has dado en multiplicación, que hemos debido sembrar y plantar para tu reino, actívalo, mi Señor, actívalo. Abre ese tiempo que has prometido, yo te ruego. Abre ese tiempo que has prometido para tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, revístenos de tu gloria. Revístenos, Señor. Cantaremos a las naciones de tu amor. Proclamaremos que Cristo es nuestro Salvador. Cantaremos a las naciones de tu amor. Proclamaremos que Proclame a tu Salvador. Proclámelo. Haga prosperar su alma. Que como el siervo brame. Que como el siervo brame. Proclama el nombre de Cristo. Proclama la salvación de Cristo. Proclama el tiempo eterno que viene para los que han de ser salvos. Comienza a reclamar los que han de ser añadidos, mi Señor. Mi Señor, yo te ruego que esa iglesia invisible, que ese tiempo de alma que hemos venido reclamando a tus pies, así como vino aquel leproso, reconociendo tu milagro, Señor, lleguen a este altar, buscando de ti, de tu salvación, mi Señor, de lo que tú ofreces para los pecadores, de lo que tú ofreces para aquellos que te amamos, mi Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. gloria en la Hay gloria, hay gloria en las alturas, hay gloria. Levante sus manos, glorifíquele, glorifíquele. Ya su paquete de bendición ha sido enviado. Glorifíquele, ya su bendición está asegurada, amado hermano. Para aquel que ha sabido dar, para aquel que ha entendido que Dios es lo primero y siempre será lo primero, ya esa bendición está asegurada. Que lo que recibiste lo lleves a tu hogar. Que la semilla, el grano que ya José puso en tu mano, lo sepas multiplicar para que alimentes a los tuyos, para que alimentes
bendices a los tuyos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por este tiempo, mi Señor. Te damos tiempos. Te damos gracias por este tiempo, mi Dios, porque tú has sido bueno. Aun cuando no lo merecemos, tú te has glorificado, Señor. Yo te ruego que tu bendición de los cielos sea sobre este pueblo fiel. Yo te ruego, Señor, que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas. Que esa bendición sacerdotal no escasee en nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová te dé paz. Que Jehová te prospere, así como prospera tu alma. Que Jehová te multiplique y que donde llegues sea un José multiplicando. Pero que seas un dador como lo fue Abraham. Que seas un dador como lo fue Jacob y como lo fue José. Que entiendas en tu corazón que el que guarda tu acostar y tu levantar es Jehová. Que el que bendice y renueva su misericordia cada mañana en tu vida y tu familia es Jehová. Por eso cancelamos todo espíritu de contraataque y de contragolpe. Toda ave de rapiña que esté en los aires para devorar esta semilla es confundida en el nombre de Jesús y enviada a cárceles sin retorno, declarando que somos prosperados por tu palabra, mi Señor. Que no es palabra de hombre la que prospera esta casa, que es la palabra pura venida de Dios la que prospera esta casa y cada hijo, en el nombre de Jesús. Llévanos con tu cuidado a nuestros hogares y cúbrenos con tu sangre, mi Dios. Te damos gracias, mi Señor. Gracias. Y te decimos amén, amén y amén.